Records Management, 809-922-1439. Así que ya saben, nos vemos el sábado 24 de febrero con nuestros amigos de Santo Domingo de Noche. Transición. Se pide la transición dramática, Julio. Se presentó recientemente una situación inusual en el Palacio Presidencial, donde un joven en horas de la noche de un domingo penetró hasta allí en una camioneta, irrumpió y se llevó 2 puertas. Quedaron malheridos 2 miembros de la custodia de la Casa de Gobierno. Y mucha gente se preguntaba qué estaba aconteciendo allí, principalmente en un momento tan álgido como el que nos encontramos a nivel electoral, donde hay una situación con Haití y muchas veces uno no sabe qué pensar. Para arrojar luz en este tema tan delicado que involucra un dominicano, aquí tenemos a María Villar, María Cruz, Juan Durán, los familiares de John Raymond Durán y su abogado Caonabo Castro. Vamos a tratar este tema con la mayor de las delicadezas para poder entender qué está aconteciendo y qué sucedió ese día. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, país. Estamos, como dice el compañero Julio Clemente, con esta familia que viene a contarnos parte del episodio que ha estado viviendo ellos, como una familia con un trastorno de esquizofrenia, y por eso está aquí con nosotros el psicólogo Janoy Vargas, al cual le voy a pasar para que haga las preguntas y el abordaje a Juan, que duró precisamente un mes interno en México con esta situación que también tenía su padre, o tiene su padre, y lamentablemente desborda ahora en el caso de John, su hermano. Janoy Vargas. Bueno, señores, nos hemos apersonado por aquí porque le hemos estado dando seguimiento a este caso. Hemos estado comentando por diferentes medios, no solamente la realidad de ellos, sino la realidad de muchos dominicanos, que dicho sea de paso, al salir de aquí en el día de ayer, me aborda una madre que vino específicamente a entrevistarse conmigo. Creo que ubicó a uno de los que están aquí y le dijo, mira, la persona con la que usted tiene que hablar es con Janoy Vargas, míralo aquí. ¿Cuál es la situación? Al igual que esta familia, sí, tiene a alguien privado de libertad con un historial médico psiquiátrico de haber estado incluso en el 28. Este joven participó de una riña, agredió a una persona y la opción que le están dando es privación de libertad per se y un proceso básicamente en el orden punitivo. Entonces nos encontramos en una situación parecida, supuestamente, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Juan, tú eres su hermano. Ok. ¿Qué aconteció aquel día? ¿Cómo ustedes se enteraron de la noticia? ¿Y qué podemos decirle a la sociedad dominicana en torno a este tema tan delicado? Yo con respecto a la información de mi hermano, sí, yo no estoy muy enterado, porque yo apenas regresé de México. Ok. Yo puedo hablar de mi situación allá. Ok. ¿Cuál es su situación allá? Yo estuve internado porque yo tengo un trastorno bipolar tipo 1. Ok. Y duré 13 días internado en un centro psiquiátrico y luego 30 días en una casa de reposo. Ok. Entonces, ¿usted es la madre del joven? Ok, Janoy, por favor. Primero, gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Es bueno que ella nos cuente, Julio, sí, porque su padre, su esposo, el padre de los 4 hijos, ha tenido este episodio anteriormente. ¿Cómo ha sido eso? Sí, buenas tardes y gracias por invitarnos aquí. Es muy difícil uno manejar con una persona cuando tiene esos problemas, vamos a decirle bipolares, que nosotros le llamábamos, no sé si será otra cosa. Pero mi esposo ha pasado por una cuanta crisis también. Okay. Y es difícil cuando él se pone así, uno no le puede contradecir, no le puede decir esto no es así. Se pone agresivo. Se ponen agresivos cuando están en esa situación. Y muchas veces yo pasé mucho tiempo callada con él ahí, que quizás ni los hijos se daban cuenta, pero no que me maltrataba ni nada. Sino usted estuvo manejando la situación dentro de lo posible. Manejando la situación y nunca
ahí por el sitio se conoció que él estaba así, porque era una persona muy, muy amable, muy entregada, muy todo. Y Él ha estado medicado, doña. sí, él ahora. El caso de su esposo, ¿no? Ese es Sí. mi esposo. Ok, pero en el caso de John, ¿él había dado algún síntoma, alguna muestra? ¿Había tenido algún contacto con un profesional? ¿Estaba medicado? Yo creo que esa pregunta deberíamos hacer a María, que es su esposa. Sí, perfectamente. Tienen 17 años de casado Sí. y es con la cual conviven Sí, constantemente. María, gracias por estar aquí, María. La pregunta es esa, o sea, ¿tú tenías alguna información de que él estuviese pasando por algún proceso, que estuviera medicado para orientar a la gente de qué aconteció allí realmente? Realmente él no estaba medicado. Ok, Sí, yo vi un sinnúmero de sucesos alrededor de casi 2 meses. Él tenía mucho trabajo, mucho estrés. Aparte de la situación que se estaba dando familiar con el hermano, que eso nos puso a la familia realmente de cabeza. Entonces, toda esa carga emocional, a la vez él sentía como que le movían las cosas. Él decía, incluso teníamos un repetidor en la habitación y él lo apagaba porque él decía que le interceptaban el teléfono. Decía que yo estaba también conspirando con alguien. Me tenía como prácticamente una enemiga. Era un ambiente muy hostil, muy hostil. ok. Entonces, Sí, pero vamos a dejar que ella desarrolle para poder entender y luego entonces pues vamos con la exacto. parte de Arroyo. Vivíamos en un ambiente hostil. realmente. Producto de eso, yo le decía, John, vamos a terapia. No, yo no voy a yo no estoy loco, yo no estoy loco. Pero realmente cuando traté de convencerlo, diciéndole, vamos a terapia de pareja, yo tomé hasta la cita. Y precisamente el día de la cita, a él le llegó un trabajo. Ok. Y él no pudo asistir. O sea, él estaba laborando de forma intensa. Sí, Ok. bastante. ¿A qué se dedica él? ¿Cuál es su...? Ellos tienen una empresa llamada Electronáutica que se encarga de lo que es electricidad y electrónica naval. Ok. Entonces, el día de la situación, ¿tú notaste algo raro en él? Realmente él se fue de casa por la misma situación. Él dijo, me voy a divorciar, estaba eufórico, muy eufórico. Ok. Él salió de la casa, incluso yo no estaba ahí, yo estaba... ¿En qué horario fue eso más o menos? Eso fue alrededor de las 3 y algo. Yo Del estaba- domingo que aconteció No, no, el no, hecho. Del viernes él se fue de la casa. Desde el viernes él se había ido de la Se fue casa. de la casa. Entonces, yo supe por vía del gol, me dijeron, yo he visto a John extraño porque John vino aquí con una guitarra hablando de divorcio, que tuvo la situación marital de la casa, lo vieron alterado, que él decía que no dormía, y es cierto, él no dormía, todo era trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, después de ahí, el domingo, él no se comunicó conmigo, Ok. simplemente me dejó un audio, me decía que vamos a mejorar las cosas, después me decía que no lo íbamos a intentar, que vamos a divorciarnos y que me buscara un buen abogado. Ok. Entonces, ¿eso fue el domingo en qué horario más o menos? Eso fue un audio que él me dejó alrededor de las 10:37 por ahí. ¿Y tú no tenías conocimiento de qué tipo de actividades le estabas realizando durante estuvo fuera de la casa? No, porque le digo, se fue de la casa, pero a mí no me dijo en ningún momento dónde estaba. Ok. Mira, Es bueno Julio, señalar. Sí, ahí me gustaría señalar que lo que nosotros hemos dicho con respecto a este caso es que si las autoridades lo desean, en cuanto a antecedentes, que yo te puedo decir aquí, 3 miembros de una familia que Wow. se comprueba al parecer por predisposición genética que tienen tendencia a desarrollar afecciones mentales, Ok. una historia de internamiento o de consumo de medicamentos, comportamientos anómalos registrados por familia y posiblemente conocidos. Señores, ya eso va siendo suficiente dentro de un expertise para entender Sí. que esto debe dársele un trato sanitario, médico y no punitivo. Ok. Ya. Vamos a la parte legal ahora, Mariana. Eso iba a decir. Recuerden que estos hechos ocurrieron el domingo 4 de marzo, de febrero, a las 11:50 de la noche. Y recuerden que el vocero de la presidencia el lunes dio una declaración diciendo que lo que el imputado Lo que había acontecido. argumentó Sí. es que fue por intrusión divina. Eso lo manejó la prensa nacional. Sí, claro. ¿Cuál es el expediente de la medida de coerción? ¿Qué dice, doctor? Con relación a este proceso, el Ministerio Público ha contradecido por completo lo que fueron las declaraciones que manifestó en su debido momento el vocero de la presidencia. Ajá. Porque el vocero de la presidencia, de conformidad con su investigación interna, manifestaron
que dentro de las primeras declaraciones que dio el señor John Raymond Durán, dijo que había realizado el hecho impulsado por una instrucción divina. Entonces el Ministerio Público ha cambiado el hecho a los fines de darle como un tipo de mayor gravedad, estableciendo que no, que supuestamente él hizo el hecho porque él tenía problemas con el gobierno, él y su familia, cosa que no es así. Ok, ¿de dónde ellos sacan esa información? Porque supuestamente, ¿no? Porque he visto parte del expediente que ya prácticamente es de dominio público, que él había penetrado a la casa de gobierno, que se llevó las 2 puertas, que lamentablemente están involucrados 2 centinelas, que había dicho que, entre otras cosas, por instrucción divina recibió este mandato, que el primer mandatario de la nación le había hecho daño a él y a su familia. Eso es lo que establece el expediente y por consiguiente se está instrumentando en función de un acto de terrorismo en contra de la vida del presidente, un atentado. No sabemos en realidad de dónde ha sacado esta información. Sí existen unas declaraciones de unos guardias que casualmente son un rango inferior, sargento mayor hacia abajo, aparenta ser que no había ningún tipo de oficial superior en el momento del hecho, y estos declaran esa misma salvedad que según al momento de su arresto, que el hecho ocurrió el día 4, ellos dicen que él dijo que él le había hecho, que el gobierno le había hecho mucho daño a él y a su familia. Ok, entonces, en torno a este tema, hay otra parte también. Una partecita antes de pasar al siguiente. Aquí lo que a mí me preocupa, ¿quién le dio entonces la información al vocero de la presidencia? Exacto. Y entre otras que esa cosas, información no aparece en el expediente. Okay, Y algo importante también, que puede ser parte de los delirios, señores. Sí. Que una gente sujeta a un estrés desmedido, una situación económica que no le favorece y en su distorsión transfiere hacia el Estado responsabilidades que son parte de sus distorsiones y como parte de su problema de salud mental, proyecta de esta manera. También es decir, establecen su en el lógica. expediente que había, según ellos establecen, que había como un olor a alcohol o que tenía alcohol en el vehículo y que él había ingerido alcohol. Es lo que se establece y que hay una prueba toxicológica que se ha realizado. ¿Ustedes tienen acceso a la misma? No se ha realizado ningún tipo de elemento probatorio ni prueba que demuestre esa salvedad. Aparte de eso también, a los fines de quizás legalizar la actuación, estos le solicitaron al juez una orden de arresto en principio. El Ministerio Público le solicitó al juez una orden de arresto en principio, estableciendo que el hecho sucedió el día 7, cuando ya públicamente se sabe que el hecho ocurrió el día 4, que son parte de las contradicciones que tienen. ¿Por qué tú crees que cambiaron la fecha? Yo entiendo que fue a los fines de quizás regularizar la acción que ya en principio se encontraba irregular. Ok, entonces, ¿cuál es el estado de él en este momento? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está su salud? Se ha dicho que fue golpeado. Estoy diciendo esto en base a rumores que se presentan, ¿no? No porque tenga una prueba fidedigna de que eso ha acontecido, pero ¿cuál es la realidad del hecho? Hay una acta del INASIF donde el médico legista plantea eso que tú acabas de decir. Okay. No es rumores, hay un acta, ¿cierto? Vamos a ver. Hay un acta del INASIF donde él declara que momento de su arresto le dieron muchos golpes, que son varias de las cosas que nosotros en su debido momento vamos a plantear, pero lo que más nos interesa ahora es que el sistema judicial y el Ministerio Público proceda a realizar la evaluación del lugar, porque así se sabe qué tipo de situación mental él tiene y cuál es el trato que se le debe dar. Y esos golpes no pudieron haber sido, digo yo, fruto del mismo accidente, del choque con las puertas, porque esos son barrotes de acero, lo que lamentablemente... Perdón, y se entiende lógicamente que el abordaje de seguridad, dado la acción, implica, ¿verdad?, sujeción y contención a la persona. Ahora, en la realidad actual, Julio, como lo está solicitando el abogado, con peritos de salud pública, nos brindamos también a hacer la evaluación del lugar que dé como resultado el trato correcto de esto, que sea privación de libertad. Puede ser privación de libertad, pero un centro de salud. Medida de seguridad. Un centro de salud donde se firme, donde se asegure que se puede estabilizar y que él pueda restablecerse nuevamente. Esa es la respuesta para esto. Y un sistema de atención, señores, que ayude
con acceso de la seguridad social a hacer fácil la atención a personas con este tipo de afección, porque es que Claro. está surgiendo desmedidamente. Hace 4 días, Julio, salió en el periódico, en los medios, en Invivienda, una persona con trastorno mental que mató a su papá y lo descuartizó. Así dice fue. el informe. Es así. Penosamente así fue. Entonces te puedo ir citando hasta fotos de esta mañana que me mandan. Hay una situación en el país que debe ser atendida. Es así. Mire, finalmente, mi doña, ¿qué llamado usted le hace a la autoridad? Usted como madre de John. Explíqueme qué pregunta. Sí, ¿qué llamado usted le hace a la autoridad en torno a este caso como madre de John? Bueno, yo le hago un llamado a las autoridades, principalmente al Abinader, si llega a ver el caso, de que por favor, yo sé cómo nosotros criamos esos hijos. Yo sé que después de grande puede ser que hagan cambio, pero crecieron con valores y principios y temor a Dios. Y una persona que crezca con esos principios y valores, yo estoy segura que no hizo, que eso que hizo fue algo donde perdió su cabeza por la misma enfermedad, pero no porque quiso hacerle daño al gobierno, que quiso meterse ahí. Él se cayó ahí, quizá tal vez está buscando él mismo que tal vez a él le hicieran daño, pero bien. no hacerle daño al gobierno. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión y el doctor me va a corregir si estoy equivocado. Ley no ha tenido una situación como la que hemos tenido en la República Dominicana. Sin embargo, los militares que estaban ahí actuaron con mucha prudencia porque pudieron haber disparado y lo pudieron haber matado. Incluso ese protocolo, tengo entendido que tuvo alguna violación porque hizo facto, la prudencia. hubieran disparado y lo matan. Y hubo uno de ellos, creo que el que se rompió la pierna, que tuvo la reflexión de decir de que ese muchacho no lo iba a atacar porque el muchacho se desmontó del vehículo por sus propios... Y con una guitarra. Y con una guitarra. Exactamente. Precisamente por eso fue que no le dispararon. Porque al ver que él se desmontó del vehículo con una guitarra tocando, esto quiere decir que no te encuentras ante una persona hostil. O sea, que esa persona no representa un peligro. Elizabeth. Julio, una reflexión. Ojalá que este caso sea visto con pinzas y no solamente sino que también se haga una profilaxis, una investigación con otros casos que tal vez no han salido a la luz pública y se han quedado en el anonimato y está la salud mental de por medio. Hanoi, que es un profesional en esa área y siempre hemos atacado esa parte que tanto necesita República Dominicana, tener pendiente la salud mental. Hay muchos, cientos casos que no salen y realmente tienen esa enfermedad. Bien. Bueno, Hanoi, ya finalmente. Bien, queremos reiterar el llamado a las máximas autoridades, a personas que conocen de esto. Señal de alarma, Ministerio Público de República Dominicana. Allá al Sistema Nacional de Salud, atención a este caso. Necesitamos peritos, personas que puedan unirse a la defensa y establecer mediante una inferencia diagnóstica el estado mental de esta persona y que ciertamente se le dé la atención del lugar, pero en el orden médico sanitario. Por favor. Juan María, finalmente. Mira, Hanoi, ¿cómo una familia puede detectar antes de que ocurran este tipo de casos? ¿Cómo una familia puede prever que uno de sus integrantes puede estar pasando por esto, tratarlo, manejarlo antes de que haya situaciones como esta que ha ocurrido? Va a depender del tipo de afección porque con eso corresponderá la sintomatología. Lo cierto es que nosotros como Estado debemos de avanzar proveyendo el acceso rápido. Porque aquí tú te puedes dar cuenta de que la cosa no es tan bien, pero el asunto es ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago? Y desde el punto de vista de la seguridad social, que me pueda cubrir esa atención, porque entonces todavía sé dónde llevarlo y si me cuesta de mi dinero sin tenerlo, entonces no le doy la debida atención.
Bien, nosotros queremos agradecerle a ustedes, a la familia de John, que ha estado aquí arrojando luz en torno a este caso tan lamentable. Ojalá que se pondere la posibilidad de asumir este caso con la rigurosidad mental, científica y la seriedad emocional que ameritan las circunstancias. El llamado está hecho a la autoridad para que actúe en consecuencia. Gracias por estar aquí, gracias por orientar a la población en torno a este tema. Transición. Lamentable